Roberto Steitlin, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero felicitaciones por este premio internacional que acabas de obtener por la construcción de este Cristo Rey, este barco capilla. Muchas gracias. Este barco yo no lo conocía, y eso que sigo toda la historia de todos los barcos, ¿no? Pero bueno, este barco no sabía de la existencia, y hace unos años, bueno, lo descubrí en el Museo Naval de la Nación, en Tigre, y en la Casa Museo de Liniers, que también está en Tigre, en Buenos Aires. Bueno, ahí había una pintura del barco, y empecé a interiorizarme, digo, a ver, ¿qué es esto? Y bueno, ahí lo descubrí, empecé a ver la historia, y realmente muy interesante, ¿no? Y poco conocida. Es decir, durante muchos años, en la década del 30, un cura, un sacerdote de apellido Isola, eh, hacía toda su actividad pastoral por las islas del Delta en canoa, ¿no? Y bueno, en un momento el dueño de una empresa naviera donó el casco de un barco que él compró, un barco viejo. Entonces hicieron construir una capilla, una iglesia a la que bautizaron Cristo Rey, y con este barco se dedicaban a hacer toda la actividad pastoral por las islas, es decir, llevaban la iglesia a las islas. Y así se celebraron casamientos, bautismos, realmente muy, muy interesante. Y bueno, fue votado en 1936, y bueno, ante la presencia del presidente de la Nación en ese momento, que era Justo, y una gran cantidad de gente que se acercó a verlo, y bueno, navegó hasta 1952, en que estaba deteriorado ya el barco, además no tenía motores. Entonces eh, había una puja ahí a ver quién le ponía los motores, pero bueno, nadie se decidió, entonces lo desmantelaron, una gran pena, ¿no? Le quiero contar a la gente que nos acompaña por la radio que se trata de una embarcación que tiene, Roberto, una nave de iglesia y también una torre, una cúpula, también típica de iglesias, con una cruz en lo más alto. Pocas veces, bueno, primero yo no conocía la historia de este barco en la Argentina, pero yo no sé si en la historia de la navegación internacional se observa que haya un barco con una iglesia flotante. No sé vos qué decís, ¿tenés más información de esto? No, desconozco. Sé que fue único en el mundo en esas Es muy épocas, pero raro. no sé si en el mundo se ha hecho otro, no, desconozco. Tenía así un campanario con estilo gótico, y que es lo único que se conserva del barco, que está es lo único que se conserva, está en el destacamento de policía de islas, que está en la unión del río Carapachay y del Paraná de las Palmas. Cuando uno hace las excursiones ahí en el delta por la zona de Tigre, la lancha te pasa frente al destacamento ese, y ahí está la cúpula. Es lo único que se conserva del barco. Una pena, ¿no? Porque estaba muy bien decorado, con muy buenos vitrón en las ventanas, pinturas religiosas, y tenía una capacidad para 150 personas, creo, algo así, entre 120 y 150 personas. Importante. Sí, 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 y bueno, además tenía todas las dependencias, la sacristía, el camarote para los sacerdotes, ¿no? Claro, claro. Realmente muy, muy interesante, sí. Además, bueno, uno supone que en el recorrido que realizaba por el interior del delta del Tigre, iba acercándose a la costa y allí subían los feligreses
que habitaban en esa zona, ¿verdad? Porque era justamente para ir juntando la gente y hacer el oficio religioso. Claro, exacto. Imagínate que esto fue del año 36 al 52, cuando el Delta no era lo que es hoy, ¿no? O sea, solamente vivían los lugareños, ¿no? Los Claro. isleños, ¿eh? Claro, quiero Eh, decir que Roberto no era algo exótico que subía toda la gente en un puerto y se iban a navegar para hacer el oficio religioso, sino que uno supone que la tarea o el objetivo era ir haciendo que los feligreses que vivían en las distintas islas pudieran participar de el oficio religioso. exacto, sí, 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 así fue. Bueno, Roberto, para la construcción de esta nave en una botella, supongo que habrás tenido que buscar los planos para hacerlo a escala. Sí, 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 exacto, sí, los planos están, bueno, están en internet, incluso ahí me facilitaron también en el Museo Naval de la Nación, del archivo de planos me facilitaron Ajá. y bueno, lo hice ya hace varios años, nada más que nunca lo había mostrado y bueno, ahora decidí mandarlo a concurso recientemente y bueno, gané el primer premio. Así es, en el concurso internacional virtual de modelismo naval bicentenario de la independencia del Perú, primer premio categoría botellas civiles, barco Iglesia Cristo Rey de Roberto Steitlin. Roberto, para elaborar este barco en la botella, en esta técnica, en este arte del modelismo naval, mucho tiempo te llevó. Bueno, uno supone que es un barco muy especial porque tiene un campanario, por ejemplo, muy alto, esa nave de iglesia. ¿Es una construcción complicada o no? No fue tan complicado porque, digamos, esto obviamente no le hice el interior de la iglesia, nada Claro. más. O sea, está todo hecho de madera balsa, cartón, cartón corrugado en el techo para darle el efecto del acanalado de las chapas, ¿no? Y, y el campanario lo tallé en madera balsa, eso sí me dio bastante trabajo, pero no tardé mucho tiempo en armarlo, habrá sido un mes y medio más o menos. ¿Es una de tus piezas que más querés, que más satisfacciones te ha dado o no? ¿Hay otras allí entre tu colección de obras en botellas que también te han dado mucho reconocimiento nacional e internacional? Sí, sí, digamos que todos son el preferido, ¿no? Voy haciendo uno y digo, este es mi preferido. Pero no, como te dije la otra vez en la otra nota, también tengo algunos que no me gusta cómo me quedaron y los guardo y no los muestro, ¿no? Sí. Es Claro. más, este pensé en hacerlo de nuevo. Ah, mirá. Eh, Buscar alguna botella más grande porque está hecho en una botella de un licor ahí que es de litro. Es relativamente chico, creo que tiene 12 centímetros, 13, una cosa así. No recuerdo exactamente ahora la medida, pero es chico. Entonces la idea era por ahí en alguna botella más grande que se luzca más todavía. Claro, pero bueno, ahora con este tema de, bueno, del COVID, la virtualidad, se debe extrañar lo que eran los concursos o los encuentros entre tus pares, ¿no? Entre quienes tienen esta pasión por el modelismo naval. Sí, 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 realmente. Bueno, acá en Argentina no se hizo más nada, que año por medio se hacía la exposición concurso del Centro Naval de Buenos Aires, no se hizo más. Y en otros países que yo he participado, este año recién hicieron algo en Alemania, pero fue muy reducida la cantidad de gente, sí, prácticamente creo que eran 10, 12 personas nada más, ¿no? Cuando antes eran 50. Claro. Y bueno, y quedó pendiente que probablemente se haga el año que viene, si todo sale bien, si esto desaparece.
el concurso mundial que se iba a llevar a cabo en Greenwich, en Inglaterra. Así que bueno, esperemos que el próximo año se pueda llevar a cabo. Claro, la virtualidad, Roberto, te evita de tener que estar trasladando tu obra de un lugar a otro en la Argentina o fuera del país, pero también debe dificultar la tarea de quienes deben evaluar la característica de la obra, ¿no? Porque lo tienen que hacer solamente virtual, no pueden tener el elemento construido allí. Seguramente, sí. Sabés que las fotos nunca tienen la nitidez que verlo ahí personalmente, ¿no? Y bueno, entonces se manda toda una cierta cantidad de fotos, entonces van mirando, evaluando y bueno, en base a eso después califican y dan los premios, ¿no? Claro, Pero sí, no es lo mismo, no es lo mismo. no se corre el riesgo que nos contaste varias veces de lo que es el traslado de una obra de esta en avión al exterior, por ejemplo, ¿no? El riesgo de roturas, etcétera. Ahora mandás las imágenes y el barco sigue estando ahí en Cañada de Gómez. Claro, sí, sí, seguro. Sí, sí, el traslado es medio complejo, ¿no? Por los riesgos de ruptura. Claro. Sí, sí. Bueno, Roberto, pero además esta pandemia que nos recluyó te habrá permitido avanzar en alguno más de tus proyectos en este tiempo, elaborando algunas otras obras, ¿o no? Sí, sí, el año pasado hice unos cuantos. Bueno, después este año, en cuanto al trabajo mío médico, empezó a aumentar de nuevo y entonces ya tuve que aflojar un poco. Claro. Hoy terminé de construir el Venganza de la Reina Ana de Piratas del Caribe, ¿eh? El Ah, Pirata Barba Negra. Bueno, 9 meses de trabajo. Así que abocado totalmente al barco, ¿no? claro, porque ese sí tiene mucha complejidad, velas, etcétera. Sí, aparte toda la ornamentación que tiene en el casco, Claro. está todo lleno de esqueletos por todos lados, así que bueno, tuve que hacer los esqueletos de 6 milímetros de alto, los esqueletos, De 6 milímetros de alto. que fue todo un desafío de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, pero lo logré. Y ya después te voy a mandar fotos para ¿Cómo que las no? veas, o en otro momento hacemos una nota del Venganza, ¿eh? Claro. Porque, porque el Venganza de la Reina Ana es el único que existió, porque los barcos de la saga de Piratas del Caribe, que son tres, el Perla Negra, el Holandés Errante y el Venganza. Claro. Eh, los otros dos son ficticios, en cambio el Venganza existió realmente. Nada más que, bueno, el que se hizo para la película, la réplica, tiene toda una ornamentación que no la tenía el original, ¿no? La última preguntita, Roberto. En la Argentina, ¿sabés si alguien más ha construido este Cristo Rey en modelismo naval? Hay unas maquetas en grande, o sea, no en botellas, ¿no? Hay una o dos maquetas bien en Buenos Aires, que Ajá, no sé quién las hizo. pero en botella sería la única. No, en botella es la única, sí, sí. Ajá. Me imagino la repercusión entre tus colegas, primero de hacerlo y luego de obtener este premio internacional. ¿Qué te han dicho? Ah, sí, todo el mundo sorprendido. En realidad sorprendido por ahí no tanto por el premio, sino por el barco, ¿sí? Porque Claro. nadie lo conoce. Sí. Fíjate vos que jamás, qué sé yo, en las escuelas, por ejemplo, nunca nadie ha enseñado que existió este barco, ¿entendés? Realmente muy interesante la historia, ¿no? Así es. Realmente ha sido todo un descubrimiento, Roberto. Cuando te comunicaste y me dijiste, mirá,
el Cristo Rey. Bueno, nos pusimos a investigar a ver de qué se trataba y es una absoluta sorpresa saber que había un barco con una capilla arriba, construida especialmente, que, bueno, como vos decías, desde el 36 al 52 circuló por los Exacto. canales allí del delta del Tigre, oficiando la misa, bueno, el oficio religioso que fuere, y además subiendo a la gente que vivía en esas islas del delta del Tigre. Realmente ha sido un descubrimiento total. Me imagino lo que habrá significado en vos, que sabés muchísimo más que nosotros de historia naval y no haber conocido antes este barco. Sí, no, yo te digo, lo descubrí de casualidad, ¿me entendés? Que vi en la Casa Museo de Liniers, ahí en Tigre, vi una pintura, un óleo, no sé quién lo pintó, digo, oh, ¿y esto de dónde salió? No lo conocía, ¿no? Y bueno, después me interioricé más y empecé a buscar y bueno, acá está el barquito, Realmente logrado. una preciosura y una pena que no se haya conservado, porque, bueno, vos decías el campanario sí, pero el resto de la estructura no está ahora. No, fue todo desmantelado, sí. En un momento leí que la decisión fue porque el casco ya estaba muy deteriorado, que por eso decidieron desmantelarlo. Por Ajá. otro lado, leí esto de los motores, que había una puja ahí a ver quién le ponía motores al barco, porque claro, ya estaban cansados tantos años de remolcarlo, ¿no? Claro, claro. Es más, la lancha que lo remolcaba se llamaba El Salvador. Era una especie de monaguillo naval. Claro, exacto, sí, sí. Roberto Chaitlin, es un verdadero placer cada vez que llegamos a Cañada de Gómez para charlar sobre tu trabajo, sobre tus obras y en este caso descubrir una nave fascinante, un barco iglesia que anduvo por allí por las aguas del Delta del Tigre. Muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. No, gracias a vos. Saludos.